dirección. Son dos temas importantes en cuanto a fuentes, ¿sí? ¿Qué es la polaridad? Si por un resistor pasa una corriente I con esta dirección, va a aparecer un voltaje B con esa polaridad. ¿Por qué con esa dirección y por qué con esa polaridad? ¿Y qué pasa si le cambio de dirección? ¿O qué pasa si le cambio la polaridad? Eso es lo que hay que ver. Esos son los elementos activos. ¿Por qué son elementos activos? Porque en un circuito eléctrico una de las variables más importantes que siempre hay que tener en cuenta es la transferencia de energía o potencia. Potencia. ¿Cuál es la potencia eléctrica? A ver. Eso sí les dan en física 2. A ver. Potencia eléctrica. No me digan fuerza por velocidad. También. De forma general, en todo componente eléctrico, la potencia es V por I. La diferencia potencial entre los terminales por la corriente que pasa por él. V por I. De ahí nace que en el caso de las resistencias, como yo tengo esta relación, R igual a V sobre I, yo en una resistencia, en un resistor, puedo dar la potencia como I al cuadrado por R. O también puedo decir que es V al cuadrado sobre R. Pero es en el caso de una resistencia. En el caso de una fuente, siempre va a ser V por I. Hay resistencia en una fuente, es una resistencia interna, pero eso nosotros no lo consideramos aquí. Lo trabajamos con medios ideales. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Entonces, una fuente de voltaje en corriente continua entrega un valor de voltaje que es constante en el tiempo, pero por ella va a pasar una corriente con un valor constante en el tiempo, por lo que su potencia va a ser constante en el tiempo y va a ser ese voltaje producto con la corriente. Lo mismo para la fuente de corriente. Entrega una corriente que generalmente la conocemos, y va a haber una diferencia de potencial en sus terminales. Entonces ahí viene la situación. Si yo tuviese este simple circuito con un valor conocido de voltaje, con un valor conocido de resistencias, y necesito conocer la corriente que pasa por tal resistencia o la potencia de tal resistencia, ¿qué es lo que se utiliza? Las bases de la teoría de redes eléctricas, las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? La suma orientada de voltajes a lo largo de un camino cerrado de una red eléctrica es igual a 0 en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Eso te lo aprendes cuando te lo repiten mucho. Te lo repiten todos los días. Sumatoria orientada de voltajes a lo largo de un camino cerrado en una red eléctrica es igual a 0 en cualquier instante de tiempo. Ahorita la parte del instante de tiempo no es tan importante porque no vamos a entrar con el C. ¿Sí? Después es muy importante a veces. ¿Ya? ¿Y qué dice la ley de nodos de Kirchhoff? O la ley de corrientes de Kirchhoff. Esa es la forma más reducida y sencillita de ver. En un nodo, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Sí? Aquí entra una corriente, aquí sale otra corriente y aquí sale otra corriente. Me supongo. I1, I2 e I3. ¿Qué entra? I1. ¿Qué sale? I2 más I3. Lo que entra siempre es igual a lo que sale. No hay pérdidas en un nodo. ¿Ya? Hay voltaje, eso sí, pero no hay pérdidas. Porque básicamente el nodo es una conexión de cortocircuitos, ¿cierto? Una cosa así más o menos se puede entender. ¿Ya? Entonces, con esas leyes fundamentales planteamos teoremas y planteamos métodos, que es lo que ya están viendo los que están con
Prieto, que ya les han dado mallas, eso es un método de análisis, y planteamos la manera de encontrar este tipo de variables que a mí me piden: la corriente, el voltaje de un elemento, su potencia consumida o potencia disipada, o también la potencia entregada o suministrada. ¿Qué es eso de potencia entregada, potencia consumida? Eso se basa en otra ley más que todos conocemos, que es la conservación de energía, ¿sí o no? Que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, una fuente de voltaje está entregando una energía, ¿sí? Eso es su potencia, un flujo de energía, está entregando esa energía. Y estos elementos la van a consumir. De esa manera, potencia entregada tiene que ser siempre igual a potencia consumida. Y siempre se debe de cumplir, porque nosotros consideramos que no hay pérdidas por el alambre. Las conexiones son cables de cobre, tienen una resistencia, pero en la vida real, y nosotros consideramos que por el cable no hay ninguna pérdida, no pasa nada. Ya. Entonces no debería de haber pérdidas, entregada igual a consumida. ¿Sí? Ahora, esta es la parte donde mucha gente se confunde, en la parte de polaridad y dirección, cuando hablamos de las resistencias. ¿Por qué son elementos activos y por qué son elementos pasivos? Son elementos activos porque ellos son los que están entregando la energía. En el caso más normal debería de ser así. Un elemento activo debería de entregar energía, mientras que un elemento pasivo debería de consumir la energía. Tiene sentido porque incluso Ohm, cuando realizaba sus experimentos, o sea, él hablaba de las pérdidas por efecto Joule. ¿Sí? Pérdidas de energía. O sea, una resistencia en teoría es una pérdida de energía, porque está consumiendo la energía que la fuente está entregando. Para entender ese punto, se definió una referencia estándar. ¿Qué es esto? La referencia estándar es una guía para los elementos pasivos y activos en cuanto a sus potencias en las redes eléctricas. ¿Qué implica esto? Que en un elemento activo, llámese una fuente de corriente o de voltaje, si yo tengo una fuente de voltaje con una polaridad más a menos, lo normal, lo correcto, lo que se esperaría es que la corriente atraviese esa fuente en esta dirección, entrando por negativo y saliendo por positivo en un elemento activo. Si fuese una fuente de corriente con una dirección en este sentido, ¿sí?, se esperaría que su voltaje tuviese esta polaridad. De modo que otra vez pasa lo mismo. La corriente entra por el negativo y sale por el positivo. Cuando esto se cumple, la potencia es entregada. La fuente, el elemento activo, está entregando potencia, ¿sí?, cuando esto se cumple. Es decir, que yo podría tener una fuente de voltaje con esta polaridad y que le entre corriente en esta dirección. O podría tener una fuente de corriente con esta dirección, cambio, voy a para abajo, con esta dirección, y que resulte y pasa que tenga esta polaridad. Sí puede pasar, y en los análisis de redes a veces se van a topar que sí sucede en ciertos casos, y en esos casos se debe comprender que la potencia de esa fuente está siendo consumida.
Es decir, decimos que esta fuente está consumiendo energía o que se está cargando. ¿Sí? A lo mejor, porque por el diseño de la red hay una fuente que está cargando a esa otra fuente. Como cuando tienes el carro, que te quedas sin batería. Y le pones los chicotes al uno y le pones al otro y se empieza a cargar. Una cuestión así. Una está entregando potencia y la otra está consumiendo potencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Esa es la referencia estándar para elementos activos. Copien esa parte porque es súper importante. Siempre se equivocan con eso.